el sombrero a esta generación de obreros que sin miedo va al combate. Vándalos que luchan con piedras y arte, es muy fácil que la ley los mate. Me enseñaron que un guerrero entre la vida y muerte siempre se debate. Salí de mi casa por un sueño, de momento pum, mi corazón ya no late. Correo del Tiempo 2. Profundamente debilitados, la FUN y el movimiento estudiantil colombiano son presa fácil de la política represiva de Guillermo León Valencia durante sus últimos meses de gobierno y de Carlos Lleras Restrepo, recién llegado a la presidencia. Que en el año de 1964 había sido retenido por los estudiantes en la ciudad universitaria, ve ahora la oportunidad de cobrar este incidente impulsando medidas lesivas a los estudiantes. El 24 de octubre de 1996, mientras Carlos Lleras mostraba a Rockefeller las instalaciones de la universidad, recibe de parte de los estudiantes manifestaciones de protesta y repudio por lo que ha sido su actitud con la universidad. La represión del presidente se da en forma inmediata. Las fuerzas militares ocupan la universidad, se disuelve el Consejo Superior Estudiantil y la FUN. Se arresta y se lleva a consejo de guerra a los principales dirigentes y se desconoce a la FUN todo derecho al diálogo con el gobierno. Estos acontecimientos producen indignación en los estudiantes y los lleva a un proceso acelerado de radicalización. Se ocupan las oficinas del rector y se desconoce al mismo. Se protesta por la ocupación militar de la universidad y se llega a proclamar la lucha armada como la única vía de liberación nacional, recogiendo en gran medida las enseñanzas de Camilo. En junio de 1967 se produce una nueva ocupación de la universidad, en donde en un alarde de fuerza incapacidad, son utilizados tanques de guerra. La caballería ya había tenido su derrota en esos campos de batalla. En los 2 últimos años del gobierno de Lleras, manifestaciones, incidentes y huelgas se realizan en todo el país. Entre cierres y aperturas, el movimiento estudiantil avanza en la lucha contra la penetración cultural imperialista y contra la represión gubernamental. En 1968 se producen movimientos en la Universidad Nacional en contra de la presencia de la Fundación Ford en el Departamento de Sociología de la Universidad del Valle y contra los cuerpos de paz. Importantes manifestaciones se realizan al año siguiente contra Nelson Rockefeller. Sin embargo, la lucha que se da en forma desarticulada a nivel nacional no logra sobrevivir a la represión del gobierno de Lleras. A partir de 1970 comienza a agitarse la bandera de la defensa de la universidad pública y se busca extender el conflicto de esta a las universidades que hasta entonces, siendo privadas, habían dado muestras de beligerancia, entre ellas la Universidad Libre de Bogotá, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Santiago de Cali y la Universidad de Medellín. Los permanentes cierres de la Universidad Nacional y las tentativas de imponer el plan básico van generando al interior de los profesores cierta inconformidad que los lleva a respaldar la lucha del movimiento estudiantil en la defensa de la universidad pública. Para 1970, el movimiento estudiantil ve surgir y desarrollarse a su interior una gran cantidad de grupos políticos que entran a disputarse la dirección del mismo. La Juventud Comunista, JUCO, Organismo Juvenil del Partido Comunista de Colombia, la Juventud Patriótica, Organismo Juvenil del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, MOIR, los comandos camilistas, los núcleos 8 de octubre, las tendencias socialistas, los grupos maoístas, el Partido Comunista, ML, las fracciones trotskistas, los marxistas libertarios, los anarquistas y los grupos político-militares tienen cabida en el amplio debate político que a partir de entonces empezará a darse al interior del movimiento y que desafortunadamente vendrá cargado de dogmas y verdades absolutas e incuestionables. El 26 de febrero de 1971 se inicia la más grande batalla que el movimiento estudiantil le daría al régimen del Frente Nacional. En el desarrollo de una lucha particular que adelantaba a la Universidad del Valle desde comienzos del mes y que unía a nivel regional a todos los movimientos que se realizaban en la Universidad del Cauca, la Tecnológica de Pereira y en algunos colegios de secundaria de esa zona del país. Se produce la ocupación militar de la fuerza pública, generándose un enfrentamiento con grupos de resistencia de los estudiantes reforzados por obreros y sectores populares de la población de Cali, que deja como saldo más de 15 muertos. Declaración de estado de sitio en todo el país y toque de queda en dicha ciudad.
La mayor parte de las universidades del país se solidarizaron con los estudiantes del Valle. Se realizaban manifestaciones de protesta y enfrentamientos a todo lo largo del territorio nacional. Afanosamente, los activistas buscan articular el movimiento a un programa mínimo que será dado a conocer en el mes de abril, en donde se reivindica la ya tradicional autonomía universitaria. Se reclama la abolición de los consejos superiores universitarios, proponiendo que se reemplacen por organismos provisionales con mayoría de profesores y estudiantes, la abolición del IFEX, la financiación de la universidad por parte del Estado, el carácter rector de la Universidad Nacional, destitución del rector de la Universidad del Valle, la revisión de los contratos con las entidades extranjeras y algunas otras reivindicaciones que ya hacía tiempo venían levantándose como banderas de lucha. Sin lugar a dudas, independientemente de las escasas conquistas alcanzadas, lo más importante de este conflicto fue que amplios sectores comprometidos con la educación universitaria se vieron envueltos en debates que buscaban definirle una posición clara a la política gubernamental. Esto no quiere decir que la persecución de estudiantes, las detenciones, expulsiones, reinscripciones condicionales y la represión académica hubiesen cesado. Al contrario, a partir de allí se ensaya en un gran número de universidades la administración de lo que con el tiempo serán conocidos por los estudiantes como rectores policías. Entre ellos no debe dejarse de destacar Luis Duque Gómez, nombrado en mayo de 1972 después del fracaso de un ensayo de cogestión. En los últimos años del Frente Nacional, el gobierno impulsa al interior de las universidades una política de limpieza general de la inconformidad. Huelgas y ocupaciones, cierres y expulsiones se ven aflorar, creando en el movimiento estudiantil desvertebramiento y dispersión. Solo los grupos políticos buscan mantener en la universidad la agitación. No obstante, lo hacen enmarcados en dos tendencias abiertas y claramente distintas: la reivindicación puramente gremial y el trabajo predominante político vinculado estrechamente a la lucha de clases. En las elecciones presidenciales de 1974, estas dos tendencias se inclinan en sentido contrario. La primera buscará afanosamente la participación de la lucha electoral, mientras la segunda se inclina por la abstención. 2 muertos pondrá esta tendencia en dicha lucha: Yesid Castañeda y Darío Palma, asesinados por las fuerzas estatales el 18 de abril de este año. El ascenso al poder de Alfonso López Michelsen creó expectativas en algunos sectores. Su vinculación con el MRL en la década del 60 llenaba de optimismo y esperanza a aquellos que pensaban que podría formular políticas favorables a la educación pública, pero en el desarrollo de su gobierno ellas se fueron desvaneciendo. Los enfrentamientos, las movilizaciones, la represión y los cierres siguieron siendo la constante de la vida en la universidad frente a la incapacidad gubernamental de darle una solución adecuada a la creciente crisis administrativa y financiera. El llamado experimento marxista puso en marcha en la Universidad Nacional con la rectoría de Luis Carlos Pérez no apuntaba sino a crearle desprestigio al movimiento estudiantil, señalándolo como un movimiento de rebeldía sin causa. Hoy en día, el movimiento estudiantil persiste en la política de enfrentamiento al gobierno, sin la herramienta de trabajo que le es fundamental: la organización nacional. Las luchas parciales generan cierres de universidades que, en estos años, han demostrado producir dispersión, desmovilización y apatía. Un proceso inverso al que se produjo en la década del 60 se está dando: la despolitización. En medio del mayor escepticismo, gran parte del movimiento estudiantil ve día a día perderse la universidad oficial en el más complejo mundo de reglamentaciones mutilantes. La mordaza de la represión se cierne sobre el territorio de la libertad. Lejos de todo dogma político y sectarismo enceguecedor, sobre una profunda reflexión histórica, el movimiento estudiantil colombiano debe buscar las formas de organización y los mecanismos que le permitan adelantar la lucha inaplazable de la defensa de la universidad pública. Es una obligación moral y política que tienen con nuestro pueblo. En nombre de todas las víctimas soñadoras, Dios los perdone si existe. No olvidamos que mataste un hermanito, un colombiano, eso es muy triste. Un colombiano de los tuyos que se paró por lo tuyo y no entendiste.